Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera platicar un poquito acerca de las buenas, pero también de las malas prácticas que se llevan a cabo a la hora de realizar un examen químico de orina. Los invito a que me acompañen. Bueno, pues dentro del examen general de orina sabemos que está conformado por tres tipos de exámenes, que en este caso es el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. En este momento vamos a hablar un poquito acerca del examen químico y vamos a hacer mucho hincapié en las buenas y en las malas prácticas. Es muy importante que nosotros realicemos correctamente la metodología a la hora de realizar el examen químico, pero también es muy importante saber interpretar y hacer una interpretación correcta del mismo para que se puedan otorgar o para que se puedan dar resultados de calidad y confiables que puedan ayudar, en este caso al paciente, para un buen diagnóstico y un seguimiento o tratamiento adecuado. Dentro del laboratorio clínico sabemos que hay diferentes malas prácticas. Y dentro de esas malas prácticas, pues desafortunadamente la persona que se ve afectada en estas malas prácticas, pues desafortunadamente es el paciente. Parte de la misión de nosotros como profesionales dentro del laboratorio clínico es dar resultados confiables, resultados de calidad que puedan ser útiles para el tratamiento o el diagnóstico de las diversas enfermedades que afectan a nuestros pacientes. El examen químico de la orina en la actualidad se realiza utilizando la famosa tira reactiva. Esta tira reactiva va a tener diferentes reactivos en ciertas zonas de la misma, y estos reactivos nos van a permitir detectar la presencia o semicuantificar ciertos analitos que a su vez nos ayudarán a detectar diferentes anormalidades o diferentes patologías que estén relacionadas principalmente en el sistema urinario, pero también en algunos otros órganos o sistemas. En primer lugar, es necesario leer el inserto. Sabemos que en la actualidad existen diferentes fabricantes que se dedican a la elaboración de tiras reactivas, pero es necesario que nosotros nos aboquemos a las recomendaciones que el fabricante nos haga acerca de su producto. Es por eso que antes de utilizar cualquier tira reactiva, la primera recomendación es abocarnos a las recomendaciones que el fabricante en este caso nos haga, porque de lo contrario, pues va a haber ciertas diferencias entre fabricante y fabricante que de alguna forma puede repercutir en una mala interpretación, en este caso de la tira reactiva. Por otro lado, es importante revisar en primer lugar la fecha de caducidad de las tiras reactivas, ya que si nosotros no nos damos cuenta y utilizamos algunas tiras reactivas que hayan caducado, pues nos estamos arriesgando a dar resultados pues poco confiables por causa de un falso positivo o un falso negativo. Entonces, en este caso, en primera instancia, es también revisar que las tiras no estén caducadas. En segundo lugar, es importante también revisar, en este caso, el lote de las tiras reactivas, y especialmente cuando se trabaja con algún sistema o algún lector de tiras reactivas, ya que es necesario que este lector esté calibrado cada vez que se utilice un lote nuevo de tiras reactivas. Entonces es muy importante revisar la fecha de caducidad, el lote de las mismas, y en el caso, por ejemplo, de que no se cuente con algún lector de tiras reactivas, pues muchos fabricantes también nos dan la posibilidad de que las tiras reactivas o la interpretación de esa tira reactiva sea mediante la ayuda de una carta de colores. En este caso, aquí en esta imagen podemos ver una carta de colores, pero una de las recomendaciones en el caso específicamente cuando se utiliza la comparación de colores, pues es en primer lugar enmicar esa carta de colores. También es importante revisar el lote de las tiras reactivas, ya que de lote a lote pues puede haber una variación en ciertas cartas de colores. Entonces, siempre que utilicemos un lote de tiras reactivas, pues es muy importante utilizar la carta de colores correspondiente a ese lote. Es recomendable enmicarlo porque a la hora de estar manipulando la carta de colores y a la hora de pegar la tira reactiva o acercar, como se muestra aquí en esta imagen, cuando se acerca la tira de orina impregnada, pues obviamente con orina, y si se pega mucho en este caso a la carta de colores, si esa carta de colores no está protegida, con el tiempo esa misma orina o el líquido va a ir deteriorando, en este caso, esa carta
de colores. Por eso es que se recomienda enmicarla para que pues se pueda utilizar con mayor facilidad y con mayor confianza, y sobre todo también que se evitar de esta manera el deterioro de la misma. Es muy importante que cuando se utilizan las cartas de colores también, donde vayamos a hacer la lectura de, en este caso de la tira, pues haya una fuente de luz bastante adecuada. En este caso la luz que se recomienda es la luz blanca. Esto de alguna forma para que nos facilite la observación adecuada y la comparación de los resultados obtenidos en la tira reactiva con la carta de colores. Es muy importante que antes de analizar cualquier muestra de orina, antes de cualquier cosa, se homogenice adecuadamente la muestra, ya que si no se homogeniza correctamente nos estamos arriesgando que se genere algún falso negativo, y al hablar de falso negativo nos estamos refiriendo a que nosotros demos como negativo un resultado cuando en la realidad es positivo, y estaríamos hablando de falso positivo cuando en realidad un resultado es negativo y nosotros lo estamos dando como positivo. Entonces, cuando no hay una correcta homogenización de la muestra, pues nos estamos arriesgando que se obtenga un falso negativo. Entonces, en este aspecto es muy importante, y como se muestra aquí en esta imagen, que la homogenización de la muestra de orina sea invirtiendo el frasco por lo menos unas 5 veces, y evitar que se lleve a cabo una homogenización del frasco en forma circular, ya que si nosotros homogenizamos el frasco utilizando un movimiento circular, pues estaríamos generando un fenómeno de centrifugación en donde los elementos formes contenidos en la orina se van a ir al fondo, en este caso del frasco. Por eso es que se recomienda que sea por inversión. Por otro lado, es muy importante que nosotros garanticemos que la tira reactiva fue impregnada correctamente con orina. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Si nosotros observamos esta imagen, quizá a muchos de ustedes ya les ha ocurrido, a la hora de introducir la tira reactiva, nosotros observamos que al introducir la tira reactiva, en las zonas reactivas se forman algunas burbujas. Estas burbujas de aire de alguna forma nos pueden impedir que las zonas reactivas se impregnen con la muestra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al introducir la tira reactiva, como se muestra aquí en la imagen, es simplemente sacudir un poquito la tira reactiva, y esas burbujas que se forman en las zonas reactivas se van a ir a la superficie. Cuando las burbujas se van a la superficie, nosotros de alguna forma estamos garantizando que no hay aire en las zonas reactivas, y eso no nos va a impedir que en este caso la zona reactiva sea impregnada correctamente con la muestra. Por otro lado, es muy importante también, de acuerdo también a las recomendaciones de los fabricantes, es importante quitar el exceso de orina, y lo vamos a realizar de esta forma. Nosotros aquí observamos en esta imagen, en estas fotografías, cómo es la forma recomendada para quitar el exceso de orina que queda en las zonas reactivas de la tira. Es importante quitar el exceso por ambos cantos de la tira reactiva y limpiar la cara opuesta a donde se encuentran las zonas reactivas. Esto de alguna forma se hace con el propósito de eliminar cualquier exceso de orina que pueda ocasionar un corrimiento de los reactivos que se encuentran presentes en la zona reactiva, porque en ocasiones, si ese exceso de orina no es retirado, eso puede contaminar las zonas reactivas y nos puede generar también resultados falsos positivos o falsos negativos. Entonces, mediante eliminando el exceso, en este caso de orina en la tira reactiva, vamos a evitar que se presente ese fenómeno. Por otro lado, una de las malas prácticas que son muy comunes en muchos laboratorios es este tipo de prácticas que podemos observar en esta fotografía. Es muy importante que todas las tiras reactivas no permanezcan más de 5 segundos sumergidas dentro de un tubo con orina. De lo contrario, nos estamos arriesgando a que se generen falsos positivos. Por eso es que la recomendación es que inmediatamente que nosotros garanticemos que la tira fue impregnada correctamente, nosotros retiremos lo antes posible esa tira para que se genere ese fenómeno de falsos positivos o falsos negativos. Es muy importante señalar también que el examen químico de la orina no debe durar más de 2 minutos. De lo contrario, nos estaremos arriesgando también a que se generen falsos positivos o falsos negativos. Si nosotros tomamos en cuenta estos pequeños tips, pues de alguna forma vamos a estar garantizando que los resultados del examen químico van a ser más confiables y que la interpretación va a ser adecuada. En los siguientes videos vamos a hablar de las diferentes pruebas que conforman el examen químico de la orina, y vamos a hablar también de la interpretación
de estos analitos. Los esperamos en la siguiente cápsula.